¿Cómo es esta situación? Ustedes tienen en el artículo la sección de materiales y métodos, ¿ok? Tienen la sección de materiales y métodos. Yo necesito que cuando construyan el artículo, ustedes sepan sustentar cómo han construido la matriz instrumental. ¿Ya? ¿Cómo lo hicieron? En el ¿cómo lo hicieron? En este cómo, no es suficiente una fuente. Hay que tener más de una fuente, ¿ok? Por eso es importante, por favor, ándate a la ficha docente. Por eso es importante que exista más de una fuente, ¿ya? Ándate a tu ficha. Entonces, tú me estás colocando una fuente, te aconsejo que pongas otras fuentes que hablen sobre el tema. Es un artículo científico que no le basta solamente una fuente. Tiene que haber más de una fuente, ¿ok? Primera recomendación. Primera recomendación, recomendaciones, ¿ya? Recomendación uno, ¿ya? Más de una fuente, ¿ok? Por dimensión. Recomendación 2, trazar las preguntas por cada indicador, ¿ya? El instrumento. Listo. También hay que considerar que en materiales y métodos no solamente vas a referenciar el instrumento, sino vas a referenciar teorías, ¿ya? Lo que es el marco teórico. ¿Y de dónde sale ese marco teórico? De las fuentes que tú estás colocando. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Listo. Gracias. Avanza. Grupo 3. Doctor, buenas tardes. Ya voy a presentar la pantalla. Igual. El caso tuyo son entrevistas, ¿no? Sí. Tú estás haciendo entrevistas, es una investigación documental, ¿no? Que estás usando entrevistas, ¿no? Ujú. Ya, igual. La recomendación para el grupo 3 es fuentes, más de una por dimensión o indicador. Es lo mismo. Ay, ay. Ustedes van a conceptualizar, ¿ya? Siempre me preguntan, doctor, ¿dónde en un artículo? Ustedes sabían que en una tesis ustedes tienen en claro, ¿no? En una tesis, por ejemplo, cuando se construía la tesis, se construía un capítulo llamado marco teórico, ¿no? Pero ahora, como ya no están haciendo tesis, siempre me dicen, doctor, ¿en qué parte del artículo va el marco teórico? Eso generalmente va, que estoy diciendo generalmente, ¿ya? No estoy diciendo que es así, ¿ya? Generalmente va en materiales y métodos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tú estás hablando, por ejemplo, del proceso productivo, ¿no? Entonces, como tú estás tocando el proceso productivo en materiales y métodos, tú vas a conceptualizar el proceso. Generalmente se conceptualizan los acápites más relevantes, ¿ya? No se suele conceptualizar todas las dimensiones indicadores, sino los acápites más relevantes, ¿ya? O los acápites que tú consideras que de repente existan dudas, ¿ya? Listo. Acá, igual, tienen que ir las preguntas, ¿ya? Tienen que estar las preguntas. Ahora, ustedes van a hacer entrevistas y ustedes van a hacer análisis documental. Aquí también tiene que haber las preguntas, ¿ya? O
o la revisión documental. Acá tienes que hacer referencia a la revisión documental o a las preguntas, ¿ya? Eh, llévame, por favor, a tus objetivos. Llévame a tus No, objetivos. no. Lo puse y tú, ¿no? Ya. Llévame a tus objetivos. Por si acaso, amigos, no tienen que divorciar sus objetivos de la matriz instrumental. ¿Ya? Cuando yo califique el hito 3, lo voy a calificar junto con los objetivos. Por eso sería bueno que ustedes revisen los objetivos, ¿ya? Revisen los objetivos. Ya. Grupo 3. Ya. Tus objetivos dicen: realizar el diagnóstico de la empresa. Llévame al hito 3. ¿Dónde está eso? Llévame al hito 3. Eso, muy bien. Volvemos al objetivo. Implementar y comparar. Llévame al otro lado. Eso. Qué inteligentes son ustedes, grupo 3. Qué bueno, es un buen grupo ustedes. Es un buen grupo este grupo. Se ve que los contadores son inteligentes. ¿Ya? El otro grupo también de tesis, muy buen grupo. Este grupo que estoy llevando, muy buen grupo. Espero que otro grupo más adelante, si que enseño contabilidad, no baje el nivel de ustedes. Perfecto. Felicitaciones, grupo 3. Gracias. Ya les dejé sus recomendaciones. Grupo 4. Ya, ya, gracias, profesor. Grupo 4. Está el grupo 4. Profesor, buenas tardes. Ahora voy a presentar la pantalla. Sería bueno. ¿Quién es yo soy su asesor de ustedes, ¿no? Ya. Sería Sí, bueno, profesor. sería bueno un consejo de conejo. Hablen con el grupo que está en el 10º ciclo, ¿ya? Te aconsejo, estimada Gina, que hables con Geraldine y hables con Frey, ¿ya? Los dos ya han pasado por este proceso que tú estás haciendo. Los dos se han equivocado, han tenido dudas y ahorita lo saben. Esto que estás haciendo, esos dos muchachos que te mencioné lo manejan muy bien. Con Geraldine, te aconsejo que hables. Esta herramienta que estás trabajando ahorita, ellos lo manejan muy bien. Sería bueno, te aconsejo que les llames hoy día y le digas: Geraldine, de parte del doctor, me ha dicho que yo puedo preguntarte algunas cosas. Compártele este formato para que ella te ayude también, ¿ya? Ella lo ha hecho muy bien. Este hito lo hizo muy bien ella, ¿ya? Te aconsejo que lo hagas, ¿no? Que ya tienes respuestas, estás entrevistando ya. Ya. ¿Ah? Como le comento, el anterior siglo hicimos también una encuesta a los gerentes de estas dos empresas
y pusimos estas respuestas según a lo que nosotros hemos interpretado los resultados del Perdón. anterior ciclo. ¿Esta respuesta es de una encuesta o de una entrevista? Entrevista, perdón, entrevista. Ok, entonces tú ya hiciste una iteración 1. Ya. Una recomendación que les dejo a ustedes como grupo es, no necesitas colocar en este formato, aunque sí sería, ¿no? Ya, sí sería, solamente que una recomendación sería grupo 4, pero no los veo yo en el, perdón, que no los veo porque ustedes son cualitativos. Ya. Claro. Una recomendación que les dejo a ustedes, grupo 4, es la siguiente. La frase codificada es frase, no es un testamento como lo estás colocando. Generalmente, por eso te digo, llámale a Geraldine. Ella ya pasó todo este proceso, ya le enseñé. Es frase, ¿ya? Entonces te aconsejo que hables con ella y ella te va a indicar también lo mismo, ¿ya? Entonces, lo que yo necesito es lo siguiente, y aquí saca tu pantalla. Me voy a detener unos minutos hacia ti, ¿ya? Sería bueno que revises mis videos. Todo esto que estoy hablando ya está grabado, ¿ya? Revisa los videos, tutoriales que yo siempre comparto con las personas, ¿ok? Es importante que tú comprendas. Voy a colocar esto un ratito. Vamos a colocar. Una buena noticia que les doy a ustedes es que ya nuestra carrera a través de la gestión de la coordinadora ya compró el software Atlas TI. Es un software cualitativo. Ya ellos me han mandado ayer los accesos, pero hoy día no creo que me siente a verlo, porque hoy día tengo clase hasta las 9 de la noche. Desde las 10 estoy hablando. Entonces mañana me siento a ver el software y voy a generar videos tutoriales para mis estudiantes de tesis y para los docentes, ¿ya? Que asesoran y dictaminan. A partir de ahora vamos a comenzar a usar este aplicativo para las investigaciones cualitativas, ¿ok? Entonces, ¿me estás escuchando? Sí, profesor. Ok. Sí, le escucho. Ok. Estoy escuchando tus compañeras que no me han puesto su nombre acá, no sé quiénes son, ya no me acuerdo quiénes son. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando tus compañeras? Sí, profesor. Mandaron un mensaje al chat y sí le están escuchando. Solo tengo uno de Milagros nada más. Yo no sé quién es tu otra compañera. Lisbeth profesor. Roque. ¿Dónde está Lisbeth? Aquí, profesor. Sí, estoy Hola escuchando. Lisbeth, estás con tu perrito. ¿Qué edad tiene tu perrito, Lisbeth? No, profesor. ¿Cómo que no? Yo te veo con tu perrito Es ahí. del vecino. Ah, sí, sí. ¿Ah? ¿O cómo es? Yo estoy mirando. Ah, es un peluche. Ah, perdón. Sí, es. Pero ya falleció. Ay, qué pena, No, es un perrito. qué pena. Qué pena, la verdad que Pero falleció. Tuvo son accidente. los perritos. Nosotros tenemos una perrita aquí que es traviesasa, Sasha se llama. Y bueno, estoy buscándole novio porque quiero que tenga sus cachorritos. Bueno, entonces les voy a explicar, ¿ya? Les voy a explicar, chicas. Estoy hablando sobre investigación cualitativa fenomenológica, ¿ya? En la carrera nosotros tenemos dos tipos de cualitativa, la fenomenológica y la investigación de revisión, ¿ya? En lo que es cuantitativa, hasta ahorita estamos desarrollando descriptiva y correlacional, ¿ya? Ahora estoy implementando el nivel explicativo. Bueno, la verdad, esto del nivel explicativo lo voy a aplicar más a los que están haciendo tesis profesional, no a los bachilleres.
A los bachilleres vamos a dejar que hagan descriptivos. Y la verdad que lo ideal, mis queridos, es que hagan descriptivos a nivel de bachiller, ¿ya? Eso es lo ideal. Porque no es tanto de la exigencia, pero bueno, ustedes están siendo cualitativos, no hay problema. Eso no significa que está mal, ¿ya? Sino que vamos a procurar en lo posible en las siguientes promociones que procuren ser descriptivos. Pero cuando son tesis profesionales, sí, deberían ser nivel explicativo, relacional y cualitativo fenomenológico. Bien, entonces, cuando ustedes hacen entrevistas en este formato, ¿ya? Las preguntas, a mí me gustaría que ustedes me pongan acá. Pregunta, raya, estructurada, no estructurada o semi-estructurada, ¿ok? Quiero que me agreguen ese detalle en la pregunta. En una entrevista, vamos a pedirle, a ver, a Gina, léeme todo esto, Gina, todo este floro que está aquí. Todo esto léelo, Gina. Ah, ya. Se usa principalmente durante la fase de exploración, dadas sus características idónicas para ayudar a entender las motivaciones reales y profundas del entrevistado. Usado muchas veces para estudios de mercado. El método de la entrevista permite obtener información muy compleja y recoger el caudal de ideas y experiencias de una persona sobre un tema, citado por Grande y Abascal en el 2000. Ello convierte a la entrevista en una herramienta esencial en el proceso exploratorio de cualquier técnica, la cual ayuda a obtener información relevante. Hay numerosos tipos de entrevistas, según la fuente y tipo de clasificación, consultadas Rebadan y Alto en el 2003 y Damon y Holloway en el 2011. Proponen una clasificación según el grado de estructuración y según la finalidad. Según el grado de estructuración. ¿Sigo, doctor? Muchas gracias. Esto que está aquí, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué significa? ¿Qué les viene a la mente? Vamos. Bueno, a mí se me viene a la mente recoger una información. Bueno, cuando tú empiezas una entrevista, empiezas a fluir, ¿no? No una persona, el entrevistado, no simplemente te va a responder la respuesta muy corta a la que tú estés preguntando, sino va a fluir una información y te va a dar información agregada, ¿no? Y de poco a poco te da más ideas. ¿Qué es caudal de ideas? ¿Qué se te viene a la mente cuando dice caudal de ideas? Caudal es como una especie de río, ¿no? Que tiene una especie de consecución, ¿no? Eso que está diciendo vendría a ser esto, la iteración. Esta iteración se le llama caudal de ideas. Vamos a suponer que esta persona le dijiste, ¿cómo afectó el COVID a sus finanzas durante la pandemia? Él comenzó a hablarte, y por aquí sucedió algo, ¿no? Entonces, esto que te dijo te da la idea de una nueva pregunta, que sería la iteración 2. Eso es caudal. Caudal es una infinidad de cosas
consecutivas, ¿ok? Bien. Vamos a pedir a una compañera, tu compañera Lisbeth. Por favor, Lisbeth, lee todo esto. Ya, profesor. Entrevista libre, no estructurada. El entrevistador no sigue unas pautas específicas para el desarrollo de la entrevista y simplemente controla que el entrevistado no se desvíe excesivamente de las áreas objeto de estudio. Entrevista semiestructurada o semidirigida. El entrevistador usa un guión o esquema con los aspectos que deben de ser abordados, aunque el orden de las preguntas no es importante, siendo que no hay correlación entre ellas y el tiempo dedicado a cada uno puede variarlos sobre la marcha. Entrevista estructurada. El entrevistador se guía por un documento que describe exactamente cuáles son los ítems, así como el orden y la forma en que se preguntarán. Esto quiere decir, por ejemplo, que la pregunta 2 y 1 tienen cierta secuencialidad, usándose en su formulación tanto preguntas abiertas como cerradas. Quiere decir que cuando ustedes vayan a entrevistar, existen tres formas de entrevistar. Una forma es cuando ni siquiera te has preparado en las preguntas, ¿no? O sea, son preguntas en el momento, ¿no? Por ejemplo, una pregunta general. ¿Cuál es su función aquí? Ah, mi función es esta, es esta. Es una pregunta abierta, libre. No hay guión en la pregunta, no llevaste un guión. Y generalmente esto se da en la iteración 1. La pregunta semiestructurada o la entrevista semiestructurada, no hay orden en las preguntas, ¿ya? Hay un guión, sí, pero no hay un orden. Si tú quieres, le preguntas la pregunta 6, la pregunta 8 de manera deliberada. Eso sucede en las siguientes iteraciones, pero cuando son preguntas estructuradas o rígidas, ahí sí importa el orden, ahí sí importa el guión, ahí importa la estructura. Ahí importa que la respuesta sea exacta. Esas son las preguntas que deben formular, ¿ok? Milagros, por favor lea esto. Milagros. Milagros, ¿está? Profesor, creo que tiene problemas con el audio. Ayúdale, por favor. Y ya, según la finalidad, entrevistas centradas en un problema, producto o cuestión determinada. Entrevistas controladas sobre la persona, consumidor. En este caso, la persona entrevistada tiene un papel más activo. No se trata solo de responder a cuestiones relacionadas con un problema, sino de explorar sus impresiones y vivencias. La finalidad. Por un lado tenemos el grado de la pregunta, y por otro lado la finalidad. Cuando ustedes formulen preguntas, la finalidad. ¿Hacia dónde estás? Centrado en saber el COVID, ¿ok? Entrevistas centradas en el conocimiento de la persona, ¿ya? La finalidad. Bien. ¿Cómo estructuras una entrevista? Acá hay un formato. ¿Ya? Acá hay un formato. Voy a copiarlo. ¿Ya? Y este formato es el que tienes que usar como formato para entrevistar. Tienen que tener fotos, grabaciones de las entrevistas que están haciendo, ¿ya? Todas esas cositas son importantes, ¿ya?
fotos, grabaciones de todas esas entrevistas, ¿no? No sé dónde se pegó esto. Acá se pegó abajo. Vamos a ponerlo en la parte de abajo, ¿ya? Esto es el formato de entrevista, ¿ya? Que deben de usar ustedes como grupo, ¿ya? Creo que lo bajé demasiado. Bueno, por ahí lo he puesto. Ya, eso, por favor, ya tomar en consideración ese detalle. Creo que voy a crear, aquí mejor lo voy a crear, ya, para que no les fastidie lo que ustedes están haciendo. Ahí está, ¿no? Para que no les esté fastidiando. Aquí lo voy a poner. Este es el formato, ¿ya? Que deben usar ustedes para construir las entrevistas. Ahora, es importante que tengan en cuenta esta metodología, ¿ya? Esta metodología. Esta metodología. Es importante, ¿ya? Es importante entender esta metodología. Cuando yo hago una investigación cualitativa, las entrevistas que desarrollo son de las categorías que ya expliqué. Dentro de esas entrevistas existen iteraciones. ¿Por qué? Porque dice que hay un caudal de ideas. Existe un caudal de ideas, ¿ok? Existe un caudal de ideas. La profesora Ruth está en línea. ¿Por qué? Porque esto que les estoy poniendo acá es un libro que estoy escribiendo con la coordinadora, ¿ya? Este es un libro que la coordinadora conmigo está escribiendo para sacarlo a la luz a todos los tesistas. Por eso es que este material es inédito. No lo comparto con los estudiantes hasta que el libro salga, ¿ya? Entonces, las iteraciones se desarrollan a través de las entrevistas. De esas entrevistas salen frases codificadas, son frases. Esto no es una frase, esto es un testamento. Son frases codificadas, ¿ok? De las frases codificadas, ustedes van a construir la hermenéutica cualitativa a través de frases, de categorías y subcategorías. Por eso pregúntenle a sus compañeros que ya pasaron por la experiencia. Y de eso, ustedes van a generar formatos de texto con todas las respuestas que ustedes recaban. Estas respuestas que ustedes recaban van a colocarlo en un formato de texto plano. Igualmente las frases codificadas, y con eso vamos a procesar los datos de manera cualitativa para interpretarlos y hacer discusiones sobre dichos datos. Preguntas. Preguntas. Preguntas, grupo 4. Profesor, cuando vamos a hacer la primera iteración, la iteración 1, va a ser una pregunta en general. La iteración 2, como usted dijo, la respuesta va a ser fluida. Normal podemos sacar una respuesta, una pregunta más y ponerla en la iteración 2, ¿verdad? Y también poner frase codificada y... Mira, tú tienes que tener una habilidad, ¿ya? Cuando tú haces una entrevista a alguien, tú no puedes detenerlo. Tú deja que hable. Por eso estás grabando. Cuando tú terminas, o sea, hay las diferentes acciones, ¿ya, queridos? Cuando tú entrevistas. La grabación y que tú estás anotando. ¿Qué estás anotando? Cosas claves, ¿no?
Entonces él dijo algo que te llamó la atención y lo anotaste. Nunca lo interrumpas. Déjalo que hable, que se desahogue. Cuando él termina de hablar, la cosa que anotaste, que te llamó la atención, eso va a generar en una segunda pregunta. Entonces tú, mientras él está hablando, tú vas construyendo otra pregunta. Cuando él termina de hablar, tú le dices, usted mencionó este aspecto y le preguntas, ¿por qué mencionó este aspecto? Nace la segunda pregunta. ¿Dónde va la segunda pregunta? ¿En la iteración 1 o en la iteración 2? Iteración 2. Perfecto, ya me entendiste. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, todo bien. ¿Entendiste? Yo sí. Me alegra. No te conozco personalmente, pero veo que eres inteligente. Conversa con Geraldine, conversa con Ayrton. Son muy inteligentes ellos. Ellos, la verdad, estamos publicando sus artículos en revistas. Dos grupos maravillosos. Y yo espero también, Gina, que tu grupo sea maravilloso también. Dios te bendiga, Gina. Vamos a dar 5 minutos de receso.
Muy bien, ¿alguna pregunta, grupo 4? ¿Alguna consulta, grupo 4? ¿Alguna pregunta? Grupo 4. Muy bien. Grupo 5. Los escucho. Buenas tardes, profesor. Mi compañero lo va a presentar. Esta es nuestra matriz instrumental. Como bien podemos ver, el título es Fuentes de financiamiento y la rentabilidad de los asociados de la empresa Expreso Internacional Mi Perú de la ciudad de Puno. Tenemos dos variables que son fuentes de financiamiento y rentabilidad. Las fuentes de financiamiento tenemos tres dimensiones, que es interna, externa e informales. Y en la rentabilidad solo tenemos uno, que viene a ser la rentabilidad empresarial. En los indicadores, en los indicadores de la dimensión interna tenemos capital propio y ahorro. En la externa tenemos bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y cooperativas. En la informal solo tenemos redondeo, panderos y prestamistas, y tanto en la rentabilidad empresarial tenemos la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. En esto tenemos las fuentes de información. Anota tus recomendaciones. Necesito que las fuentes de información sean más de una por lo menos, ¿ya? Sería bueno porque en materiales y métodos vamos a hacer un materiales y métodos bastante esbozado y necesito que haya más de una referencia, ¿ok? Igualmente, en las preguntas tienen que estar mapeadas, ¿ya? Si va a ser encuesta, tienen que haber preguntas mapeadas conforme a los indicadores. ¿Me dejo entender? Sí, profesor, pero yo tengo en el otro Excel donde tengo también las preguntas ya formuladas de cada indicador. Lo que tienes que colocar en tu matriz, lo que tienes que colocar es P1, P2. O sea, no es que le vas a colocar la pregunta, sino que vas a colocar, en este caso, el número o el código de pregunta. ¿Me dejo entender? Sí. Ese es el código de pregunta, ¿ok? Sí, lo veo bien, lo veo bonito y te felicito porque en las primeras clases te hice dudar y a pesar de eso has mantenido tu idea de tesis. Esas cosas a mí me gustan, esas cosas yo valoro. Cosas que yo valoro del estudiante son esos. Yo la verdad no valoro de un estudiante que me traiga grandes cosas, sino valoro que el estudiante tenga habilidades de perseverancia, ¿no? Y eso es bueno, te felicito. Gracias. Gracias. Profesor, Sí. tenía una pregunta. Por ejemplo, en el indicador de capital propio, tengo dos preguntas. En ese caso tendría que poner como codificación de pregunta P1 y P2. Depende de la pregunta que está mapeada a determinar el indicador, ¿ya? ¿Ya? Por favor, amigos, por favor a todos. Si usted ha puesto en sus tesis, miren, yo les digo lo siguiente. La problemática actual que tenemos en las tesis es que no existe transversabilidad. Esa es la problemática. No hay transversabilidad. Si, por ejemplo, tus fuentes de información son encuesta y análisis documental, tú tienes que colocar en tu matriz instrumental qué preguntas de la encuesta y qué preguntas del análisis documental vas a usar para medir cuantitativamente el indicador. Si estás haciendo análisis documental, le pones el código de 1. ¿Qué es el código de 1? El análisis documental 1. ¿Me dejo entender?
Sí, profesor. Gracias. Grupo 7. No llamo al 6 porque no está definido todavía. Grupo 7, Sí, profesor, comparto mi pantalla. por favor. ¿Se puede visualizar, profesor? Sí, lo veo. Bueno, el título que hemos decidido poner desde nuestra tesis es factor fiscal. Y pues el autor que tomamos es Te escucho a lo lejos, Simón. no sé por qué. Te escucho a lo lejos. Bueno, ahora sí me Acércate escucha. al micrófono, acércate al micrófono. Ya, profesor, ahora me escucha mejor. Te escucho ahora sí. Ya, el título que le pusimos es factores determinantes de la informalidad y sus repercusiones en la recaudación fiscal. Y bueno, tomamos como fuente un artículo del 2020 que es de Condori Parionas. Sí, claro, son 4 autores: Condori, Parionas, Suaznavar y Reina. Profesor, ayer no lo entendí bien, pero lo que pusimos en categoría fue factores asociados al comercio informal. Y pues en la subcategoría es que el factor social y económico son los principales factores causantes de la informalidad en Huancayo, identificando al bajo nivel de instrucción, la migración y el desempleo como indicadores del factor social, y la poca inversión de capital económico, el deseo de lograr independencia económica, esto es en el caso de mujeres, y la necesidad de colaborar con el ingreso económico en el hogar como indicadores del factor económico. Y una de las observaciones que encontré es que la economía informal más que todo está constituida por personas que no cuentan con un empleo formal, ya que en la investigación el 60.5% de toda la población que ellos encuestaron, pues afirmaron, ¿no?, que antes no contaban con un empleo formal. Ya. Saca un ratito tu pantalla. A ver. Sería bueno que también hables con Geraldine y hables con Freirto. Ellos están haciendo un trabajo de revisión bibliográfica. Sería bueno que hables con ellos también. Ya. Ya, profesor. Pero un ratito, espérate. Ya. Listo. Vas a leer lo que está sombreado. ¿Quién es tu grupo? Danitza ¿Dónde está Juan Abreu. Danisa? ¿Dónde está? ¿Dónde está Danisa? Danisa, ¿dónde está?
¿No tienes micrófono? Yo, profesor. Ok, bien. Vas a leer, Vilma, esto que está sombreado. Ya, profesor. Lo leo ahorita, ¿no? Ya. El investigador concede la palabra al texto en cuanto él tiene una verdad que decir, unos datos que ofrecer, unos factores que señalar, unos indicadores que describir. La relación que se ve es investigador, texto, interpretación. Consiste desde la comprensión de sentido a estructurar el objeto de estudio, da cuenta de un saber acumulado en determinado momento histórico acerca de un área específica del saber. Da origen a nuevos campos de investigación. En este sentido, el investigador hará las siguientes preguntas. ¿Qué vacíos existen en la teoría? ¿Qué logros se han conseguido? ¿Desde qué categorías? ¿Qué aspectos faltan abordar? ¿Quiénes han investigado? ¿Qué tanto se ha investigado? Bien. Cuéntame, ¿qué entendiste? Primero, bueno, debemos de conocer bien el tema que vamos a realizar y luego señalar unos factores, además los indicadores, y pues de ahí debemos de interpretar, ¿no?, cada investigación y dar origen a nuevos temas, ¿no?, para investigar. Y pues para ello debemos de formular nuestras preguntas. La relación es Vilma, lo que dice el texto, y la interpretación. ¿En qué sentido? ¿Qué vacíos existen en la teoría? ¿Por qué crees que haces esto? ¿Cuál es el propósito de hacer esto? ¿Qué propósito tiene el hacer esto? Respóndeme. ¿Qué propósito? Hallar factores que el No, investigador. te estoy diciendo, ¿qué propósito tiene hacer ese ejercicio? Saber Encontrar los vacíos. qué vacíos hay. ¿Qué vacíos hay que no se han abordado? ¿Qué categorías existen? ¿Por qué te pongo yo esto? Porque quiero que tú me digas qué categorías. Ahorita, la gente para el tema informal, ellos hablan acerca del factor al comercio informal. No, no hay el factor económico. Creo que tú me dijiste que había un factor económico. Sí, lo puse en la subcategoría que es el factor social y económico. ¿No? Entonces, en el factor económico, el autor habla dentro del factor económico habla de un factor uno, habla de un factor 2. La intención es que tú observes en la teoría qué cosas hay conocidas, qué aspectos faltan abordar, quiénes han investigado, que son los autores, y qué tanto se ha investigado sobre el tema. Esa es la intencionalidad, que tú descubras esas cosas. ¿Ok? Entonces, el estado del arte, que es una investigación de revisión, en realidad el estado del arte es una investigación de revisión. ¿Qué es el estado del arte? El estado del arte es una investigación documental que tiene como objetivo recuperar
recuperar, esto es recuperar, esto se llama recuperar, ¿ya? Recuperar, trascender, ¿no? Y cuya comprensión posibilita la comprensión crítica con el fin de generar nuevas comprensiones y nuevos conocimientos y permite adoptar y desarrollar una nueva perspectiva teórica. Eso es lo que quiero que tú consigas en tu investigación. Que al tú decir que Condori dijo esto, Condori dijo el factor asociado al comercio informal, sí, pero tienes que ser, bueno, ya, Condori, por ejemplo, dijo que los factores asociados al comercio informal son el económico y el social. Son los principales causantes de la informalidad. ¿Ok? Identificando bajo nivel de instrucción, la migración, el desempleo y como indicador de factores y poca inversión. Interesante, mira. Él dice que los factores asociados al comercio informal son el social y económico. Listo. Dentro del social, vamos a poner, mira, de esta forma, ¿ya? Él lo dice de esta forma. ¿Ok? Lo dice de esta forma. Acá ponemos al social y aquí ponemos al económico. Entonces él menciona lo siguiente. El bajo nivel de instrucción, la migración y desempleo son sociales. La poca inversión en capital económico se debe lograr independencia económica y la necesidad de colaborar con el ingreso económico en el hogar como indicador de factor económico. ¿Te das cuenta? Eso es lo que menciona él. ¿Okay? La poca inversión del capital económico, el deseo de lograr independencia interesante, ¿ya? Y todo esto, ¿no? Entonces, la observación sería aquí factor principal, ¿no? Se le considera como factor principal. Bien. Entonces, él habla de un nivel de instrucción, la migración y el desempleo. ¿Son los únicos? Te pregunto. ¿Tú crees que sean los únicos en el social? No, existen más factores. Bueno, ese es justamente el objetivo. Que descubras cuáles son. Ese es el principio de tu investigación. Por ejemplo, Jorge Sánchez menciona el factor social. Él menciona que en el factor social una de las subcategorías es el tema de la vamos a llamarle, de la identidad con los dirigentes, ¿no? Él dice eso. Entonces tú, y al final, ¿qué dice Vilma? ¿Qué dice Vilma? Vilma dice que el factor social en sí, según lo que ya investigué y lo que indagué, lo más importante y relevante es identidad, eh, migración. Eso es lo que tú dices. ¿Por qué? Razón 1, razón 2, razón 3 y así sucesivamente. Al final tú tienes que llegar a una conclusión. El por qué. Y sobre eso discutir con los autores. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Entonces,
en la observación tengo que poner otros factores, ¿verdad? Y explicar las razones por las que estoy Observación, en considerando. la observación va cosas coyunturales que amplían el espectro de la subcategoría o categoría, ¿no? Listo, Vilmita. ¿Alguna pregunta? Es interesante, mira, te sigo explicando acá. Te sigo explicando, Vilma. Bien. Quiero que leas esto, Vilma. Esto quiero que leas. Fuerte. Paso 1, fase descriptiva. Esta parte da cuenta de las características, no, de la característica del estudio que será usada en la investigación. ¿Cuáles son los referentes disciplinares y teóricos? ¿Con qué tipo de sujetos se han realizado? ¿Qué delimitadores espaciales, temporales y contextuales? ¿Qué instrumentos se han utilizado? ¿Cómo se procesó la información? Para esto, en la columna de observación es anotada estas características. Asimismo, se describe las unidades de análisis usadas en las categorías y subcategorías. Entonces, tú te preguntas cuáles son los referentes disciplinarios. Lo que tú estás haciendo es eso. Tú estás haciendo esto, estás viendo los referentes. Estos son los referentes. ¿Ya? ¿Qué instrumentos? Para eso se utiliza esta forma. ¿Okay? Voy a ver otro formatito. ¿Una consulta? No, profesor. Grupo 9. Grupo 9. Grupo 9, ¿está? ¿Está el grupo 9? Sí, doctor. Por favor, reporte ese grupo 9, aparte de Tatiana. ¿Quién más está? Profesor, solo soy yo y como le había comentado un compañero que está en décimas, o sea, ya llevó tesis 3 con el profesor Segarra y usted me dijo que igual lo consideré Ok, está en la bien, lista de mis integrantes. está bien. Ya, doctor, como le había comentado ayer, nosotros hemos, bueno, mi investigación ha sido considerada como cualitativa. Y en la iteración 1, la entrevista fue al gerente general. Y la primera pregunta, como para así estar un poco más relacionada con la empresa, es que hemos visto por ¿Me puedes concerniente. mostrar el artículo, por favor, para revisarlo? Sí. Porque tú ya lo tienes terminado ya. Ujú. Muéstrame el artículo, los resultados del artículo, muéstrame. Ya. Y
Bueno, aquí empiezan los resultados. Avanza. Ahí es los resultados del objetivo específico 1. Avanza. Ya, del objetivo específico número 2 también. Avanza. Acá del objetivo específico 3. Avanza. Y ya las conclusiones. La pregunta es, ¿por qué crees tú que es cualitativa? Porque con el docente, como era una entrevista básicamente a a una sola persona que es el gerente, es que el docente nos dijo que es cualitativa, porque cuando es cuantitativa, básicamente está basado en cuestionarios. Cualitativa, bueno, en realidad respeto lo que dice el profesor, ¿está bien? Solo que una cualitativa tiene componentes, en este caso, en este caso, de categorías y subcategorías, ¿ya? Vamos a decir que es una cualitativa descriptiva, ¿ya? Así le vamos a llamar, porque existe, la verdad que sí existe, ¿ya? Entonces, ya, muéstrame ahora tu iteración. Ya. Esta es la iteración 1. Baja. Y la iteración 2. Eso lo hice, por ahora se lo hice 2. Ya, yo quiero que tú me demuestres esos cuadros que tú me presentas, que es el costo unitario y todo eso que has investigado. Quiero que tú me demuestres cómo llegaste a esos cuadros. O sea, quiero que tú me demuestres cómo llegaste. Hice este cálculo, hice esto, ¿ya? Ya. Ya, demuéstrame cómo. Profesor, hice esto y detállame cómo lo elaboraste, ¿ya? Aparte de esto... Doctor, disculpe, esto lo tengo todo en un Excel. ¿Sería factible yo mostrarle ese Excel quizás la siguiente semana o acá? Colócalo en el hito, ¿ya? Ponle grupo 9. Ahí voy a colocar, mira, grupo 9. Entrevista. Y estás poniendo en tu pantalla, ¿no? Ya está, muy bien. Y pones grupo 9, acá, grupo 9, obtención de resultados, ¿ya? Esos dos. ¿Sí? Ya. Listo, eso es todo, Tatiana. Ya, doctor, gracias. Preguntas, grupos, dudas. Los escucho. Soy del grupo 1 y no pudo revisarnos porque tuve problemas en ese momento con el internet y no sé si nos puede revisar ahora. Tatianita, saca por favor tu pantalla. Bueno, nuestra investigación es en hacer el análisis comparativo de las anclas de carrera en los estudiantes de ambas universidades, tanto de Perú y de Colombia. Las dimensiones que utilizamos son las que plantea Edgar Einstein para poder saber el ancla dominante en cada persona, pero esta vez lo vamos a utilizar en los estudiantes para poder ver cuál es la que predomina en una población. Bueno, en una muestra, básicamente sí, porque estamos utilizando a todos los alumnos de ambos ciclos. Las dimensiones son las anclas de carrera y pues, o sea, las 8 anclas de carrera, y los indicadores son según características que se utiliza para poder tener para las preguntas de cada dimensión. Son 5 preguntas que se hacen
en sí no son preguntas, son, por así decirlo, como enunciados, como si, a ver si la persona se identifica con eso o no. Y como ya vi sus recomendaciones, teacher, vamos a agregar esas preguntas porque lo ven